La infancia de Vallejo. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de los 11 hijos. Estudió en el centro escolar número 127 en el pueblo natal de Santiago de Chuco. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909, con notas muy sobresalientes. Su abuelo era un sacerdote gallego y su abuela una india mestiza. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. A pesar de su economía inestable, se supo forjar por sus habilidades y talentos en la poesía y literatura. Es decir, Vallejo vivió en la época del vapor y del ferrocarril. Las carreteras aún no existían y José Pardo sumió el gobierno del Perú, cuando él tenía alrededor de 12 años de edad. Luego, en 1919, Leguía asumiría en el poder y las inversiones en Perú, principalmente eran americanas e inglesas. Se puede rastrear a la infancia de Vallejo a partir de sus poemas, como por ejemplo en el poema número 3, Las personas mayores. Describe a Santiago de Chuco. ¿A qué hora volverán? De las 6 el ciego Santiago. Y ya está muy oscuro. En este mismo poema indica vivencias propias de una casa de campo, referencias a los horarios de que se acuestan las gallinas, dobladoras penas hacia el silencio corral y por donde las gallinas se están acostando todavía. Es decir, su poema da ciertas pinceladas del escenario de su vida. Incluso podríamos jugar a inferir fechas cuando dice da las 6 y el ciego Santiago ya está muy oscuro. Definitivamente nos lleva a los meses del invierno austral, cuando el sol está más lejos. Basta saber lo que significaba el Intihuatana para poder hacer esta deducción. Pero recordemos que en el mundo en general, más allá de Santiago de Chuco, era distinto, pues la compañía Boulton and Watt, fundada en 1775 por Matthew Boulton y James Watt, estaba en su apogeo. Las máquinas de vapor eran el motor del mundo, principalmente el transporte marítimo y terrestre. Los trenes ya estaban instalados en el Perú, macroscópico, pues ya se contaba en 1851 con el tren Lima-Callao, el ferrocarril central que se inauguró en 1871. Los automóviles no existían, solo excepcionalmente prototipos en Europa. Entonces, no había las carreteras como hoy las conocemos. Continuemos analizando su poema. Veremos que su infancia era ajena al mundo de James Watt. En su poema, A mi hermano Miguel describe al Pollo, un lugar de asiento característico de aquellas épocas en el ambiente campestre, y dice: hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. En el poema 3 de Trilce también se puede ver que en su poema se traslada al pasado por un momento. Adaptaría la identidad de niño, como se puede ver en el siguiente extracto. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, da la vuelta el desagravio de los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiéramos partir. Aguerita nativa, Miguel. Llamo, busco el tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado. Asimismo, describe pasajes de su infancia en el poema 52, elementos como textiles, como vicuña, por un lado, y por otro, una infancia con un calor de madre constante. Y podemos leer parte del poema. Y nos levantamos cuando se nos dé la gana, aunque mamá, toda calor, nos despierte con cantora y linda cólera materna.
nosotros reiremos a hurtadillas de esto, mordiendo el canto de las tibias colchas de vicuña. En este mismo poema podemos ver que menciona a un peón, a la harina, manteca, menciona al saludo, como se puede ver. Y llegas muriéndote de risa, y en el almuerzo musical, cancha reventada, harina con manteca, le tomas el pelo al peón de cúbito, que hoy otra vez olvida dar los buenos días. Esos sus días buenos con B de baldío, que insisten en salirse al pobre. Finalmente decir que la infancia de Vallejo tuvo lugar en un hogar católico en una pequeña ciudad, alejado de todo el desarrollo tecnológico que se venía viviendo en las grandes ciudades. En 1910, César Vallejo se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos desistió de dicha carrera y retornó a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para poder retomar sus estudios. Apoyó a su padre en las tareas administrativas de gobernador y es ahí donde toma contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más tarde en su novela Tuxteno. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó el claustro universitario por razones económicas. Consiguió un trabajo de preceptor de los hijos de Domingo Sotil, un rico minero y hacendado de Acobamba, departamento de Junín, donde trabajó cerca de 7 meses. Vallejo regresó a Trujillo en 1912, donde consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el valle de Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de peones indios. En 1913 retorna a Trujillo para retomar sus estudios y empieza a laborar como docente en el curso de Ciencias Sociales. Tuvo como alumno a Ciro Alegría, el cual muchos años después Ciro Alegría le escribe un artículo recordando a César Vallejo. En 1915 recibió la noticia del fallecimiento de su hermano Miguel, lo cual lo golpeó en lo más profundo del alma y recordó a Miguel jugando a las escondidas en Santiago de Chuco. César Vallejo a sus 23 años culminó sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo el 22 de septiembre de 1915, titulándose así como bachiller en letras, presentando sus tesis en el romanticismo en la poesía castellana, dando luces a su creación poética. César Vallejo viaja el 17 de junio a la ciudad de París, lo cual llegaría el 13 de julio de 1927 para ver de cerca los cambios mundiales de la época, aunque en los primeros años no le fue tan bien. Ya en París fundó la revista Favorables, París Poema, en 1926. Luego lo expulsan de la capital francesa en 1930. Tras un año en España y algunas semanas, regresa a París en 1930, donde vivió en la clandestinidad y donde tras estallar la Guerra Civil Española reunió fondos para la causa republicana. En 1932 escribió la obra del teatro Rouault y se afilió al Partido Comunista Español. Su primer romance fue con Henriette Maisset, una chica pobre y de escasa cultura, y luego la dejó por Judith Filfat, de 18 años, que vivía enfrente de su casa. Con ella viviría hasta su muerte. Como muchos latinoamericanos, Vallejo tuvo un problema de dinero y debió pedir prestado a los amigos. Tuvo momentos en que le iba bien como corresponsal. Jamás se le vio mal vestido, iba siempre con traje. Vallejo disfrutaba muchísimo de las reuniones que organizaba junto con sus amigos peruanos, donde participaba también la escritora francesa Anaïs Nin. Había noches en que realizaban sesiones espiritistas. Vallejo pasó sus últimos días
internado en una respetable clínica francesa, que era pagada por la embajadura peruana, y donde recibía la visita de sus amigos y de su pareja Georgette. En 1937 intensificó su labor literaria y de apoyo a la labor antifascista, viajando constantemente entre varias ciudades de España y París. Finalmente, entre septiembre y noviembre de este año, escribe sus últimas composiciones líricas, Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. En 1938 se desempeña como profesor de la lengua y literatura en París. Sin embargo, en marzo de ese año sufriría una descompensación por agotamiento físico y debilidad, contrayendo una enfermedad desconocida en Europa, la misma que no sería otra que el rebrote del paludismo que padecía de niño, entrando en crisis entre el 7 y el 8 de abril. Finalmente, una semana después, el 15 de abril, durante un lluvioso Viernes Santo, el talentoso escritor peruano falleció. En su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, perteneciente al libro Poemas Humanos, Vallejo anticiparía su muerte, fallando en el vaticinio solo por un día. Me moriré en París con un aguacero, un día en el cual tengo ya el recuerdo. Moriré en París y no me corro tal vez un jueves como es hoy en otoño. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon y sus restos fueron trasladados al cementerio Montrouge, en el suburbio del sur de la capital francesa. 32 años después, el 3 de abril de 1970, su vida Georgette Vallejo trasladaría sus restos al cementerio de Montparnasse, donde descansan los grandes escritores franceses y extranjeros, siendo este último reconocido póstumo su genialidad. Georgette escribió en su epitafio: «He nevado tanto para que duermas». César Vallejo fue un innovador de la producción literaria. Su estilo y su literatura fue mucho más apreciada al pasar de los años, en los que la humanidad llegó a comprender su incomparable lírica y talento, el mismo que quedó reflejada en su extensa obra poética y narrativa. Su extraordinario estilo triste e incomprendido lo defendió del mismo en sus vastas obras. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma, no hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a la bruma. No hay Dios ni hijo Dios sin desarrollo. Vamos, pues, por eso, a comer hierba, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido, vámonos a beber lo ya bebido, vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. Poemas humanos. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo bajo su antebrazo, ¿qué hacen? En cabestro, 2 láminas terrestres, niños, ¿qué edad? La de las sienes cóncavas, que tan pronto en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro 2 en el cuaderno. Los niños del mundo está nuestra madre España, con su oriente a cuesta está nuestra madre con sus férulas. Esta madre maestra, cruz y madera, porque os nos dio la altura, vértigos y divisiones y suma de niños, están con ella los padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a dejar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedar sin 10 los dientes? En palote el dictongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el cordillero a continuar atado por la pata el gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hacia la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Bajad la voz que está en su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está
en su mano la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia, el rumor menos de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche. El cielo cae en limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si no se os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Gracias.